El silencio duele cuando hay tanto que decir. Un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, me encontraste, refugio tengo en ti. Con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Y hoy puedo cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. El silencio duele cuando hay tanto que decir. Un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, me encontraste, refugio tengo en ti. Con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Basta de silencio, tengo tanto que contar. Quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta ya de silencio, tienes tanto que contar. Puedes hablar y tus sueños hacer realidad. Basta de silencio, tu voz te liberará. Jesús rompió tus cadenas, en Él tienes libertad. Y hoy puedes cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. Y hoy puedes cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. Basta de silencio. Muy bienvenidos, queridos hermanos y amigos, a este cuarto tema de esta semana, Basta de silencio, socorro para la familia. Y la temática que hoy reflexionaremos es realmente importante. Todo lo sufre, todo lo soporta. La prevención de la violencia en el noviazgo y el matrimonio. Quédate junto a nosotros y comparte este link, comparte esta transmisión con aquellos que están a tu alrededor. Vamos a ver el tema de hoy. Bien, y para la temática que vamos a tratar hoy, ¿cierto? De todo lo sufre, todo lo soporta. ¿Cómo prevenir la violencia en el noviazgo y en el matrimonio? Nos acompaña nuestro amigo querido psicólogo, adventista y también cantante cristiano, ¿cierto? Rodolfo Vázquez. Muy bienvenido, Rodolfo, que el Señor te bendiga. Hola, Valesca, para mí un gusto, un honor poder estar
en esta campaña tan hermosa. Así es, de Basta de Silencio, Basta ¿verdad? de Silencio. Y vamos a invitar a nuestro Dios que nos pueda acompañar, así que vamos a orar allí donde tú estás también, en tu grupo pequeño, en tu iglesia, poder cerrar los ojos y poder orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hemos podido llevar durante estos días estas charlas tan importantes y de tanta relevancia para nuestras familias, para nuestra iglesia, Señor, para nuestros clubes de conquistadores, de aventureros, escuelas sabáticas. Y te invitamos también que en esta oportunidad nos puedas acompañar. Quédate junto a nosotros y dirige también de manera especial a Rodolfo. Dale sabiduría de lo alto para poder enseñarnos estos tips tan importantes para poder cuidar y proteger nuestros matrimonios y aquellos noviazgos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Rodolfo, tenemos un tema interesante que tratar. No es algo nuevo, pero a veces no lo tratamos porque quizás podemos tocar algunas fibras muy sensibles, ¿verdad? Pero cuán importante es que podamos prevenir la violencia en el noviazgo y en el matrimonio. Cuéntanos un poquito cómo reconocer, o primero, ¿qué es la violencia? Claro. Sí, partamos por allí. Oye, pero antes de eso decirte que la verdad que incluir al noviazgo es algo muy bueno, no es algo menor, porque siempre se habla mucho de la violencia intrafamiliar, lo que se da dentro de la familia, pero también la violencia en el noviazgo sucede mucho. Sí. Así que muy buen tema para ahí todos los novios que están viendo esta campaña. Sí. Vamos a ver qué va a suceder. Bueno, la violencia al interior de la familia o del matrimonio y la violencia también al interior del noviazgo, como se dice en Chile, del pololeo. Bueno, es todo maltrato físico y psicológico que se da en la relación. Todo tipo de maltrato. Okay. Y bueno, y ahí podemos clasificarlo un poquito para que las personas que están viendo esto sepan, existe el maltrato físico, psicológico, social, económico, sexual y algo nuevo, espiritual. Y que eso ya lo vamos a qué interesante. ¿Sí? Eso no lo había escuchado. Física, ya sabemos, ¿cierto? Sí. Que es cuando te golpean, golpes directamente. Me acuerdo que tenía una paciente que decía que su esposo le tiraba el pelo cuando se enojaba con él, pero hasta ahí nomás llegaba. Ojo ahí, que la esposa percibe cosas que son violencia, pero no logra percibirlo. La física, eso. La psicológica ya es humillación, ¿cierto? Cuando te humillan como persona, los gritos, las ofensas, se ríe de ti con los amigos. Y acá hacemos un paréntesis, por ejemplo, en la violencia en el noviazgo. Sucede mucho que, por ejemplo, el novio se ríe de su novia frente a sus amigos cuando ella se equivoca. Tuve el caso, yo trabajé muchos años en un colegio como orientador y yo veía que siempre en el recreo había una parejita de cuarto medio que lo único que hacía era pelear. Yo decía, ¿cuál es el sentido? Tan joven. Porque tan joven, el noviazgo, ¿qué es el noviazgo? El noviazgo es para, primero, pasarlo muy bien, son etapas muy lindas de conocerse, ¿cierto? Pero algo muy saludable tiene que ser, para compartir también, para tener experiencia dentro de las relaciones emocionales. Pero ellos lo único que hacían era pelear. Un día yo voy saliendo del colegio y en la esquina veo que él empieza a levantar las manos y como que la iba a golpear. Entonces yo freno y ahí él ya se fue y yo le dije, bueno, mañana a mi oficina y vamos a conversar. Me dice, yo le digo, ¿por qué estás con él? Termina, si la relación ya terminó. Entonces ella me dice que no puede terminar con él. Siendo pololos. Siendo solo pololos novios. ¿Cómo no iba a poder terminar con él? Entonces ella me dice, y esto yo creo que las señoritas que están viendo el programa, quiero que les quede bien claro eso, y van a aprender, el novio les dijo dos cosas, mira, si tú terminas conmigo yo me suicido. Entonces, ¿qué pasa? Entra en juego otro concepto que se llama el chantaje emocional. Si tú terminas conmigo, yo voy a dejar la carrera. Si tú terminas conmigo, yo me voy a suicidar. Si tú terminas conmigo, yo me voy a volver loco. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, el chantaje. Eso fue lo primero. Entonces, no puedo terminar. Pero ¿cómo? Le dije yo, no creo que se suicide, se te está manipulando. Y lo otro también me dijo que, y esto es interesante, si tú terminas conmigo, yo, dice el novio,
voy a ir a tu casa y le voy a contar a tus papás todo lo que nosotros hemos hecho en la intimidad. Oh, Obviamente fuerte. esa niña no quería que se supiera, entonces la estaba manipulando, agrediendo psicológicamente, agrediéndola emocionalmente y la tenía encadenada a él, aunque ella no quería. Claro. Y recordemos que toda señorita tiene la libertad para terminar con su novio cuando quiera. Ujú. Así O sea, es. no es otra dinámica cuando están casados, pero cuando están de novio, yo siempre le digo a mis pacientes que señoritas que, por ejemplo, cuando han sido violentadas por su novio, que en el noviazgo uno ve solo el 10% de las cosas. Ahí hay que tener ojo De la otra persona. de la otra persona. El 90% aparece cuando se casan. Entonces, si tu novio te pegó una cachetada, o te tira el pelo, o te humilla frente a sus amigos, que solamente el 10% de lo que él le está mostrando, imagínate lo que podría hacer en el En matrimonio. el matrimonio. Sería Wow. algo terrible. Sí. Entonces, señoritas, que ustedes que no se ha casado y su novio está siendo agresivo con usted, la humilla psicológicamente, termine. Ujú. No, Y en el caso al revés, Rodolfo, Termine. también. obviamente, ¿Cierto? hay damas también que son muy violentas. Claro. Entonces, ese jovencito termine. Mm. Búsquese, como yo le digo a mis pacientes jóvenes, búsquese una niña de Jesús o un niño de Jesús. Ujú. Y si en la iglesia pasa eso también, hay que terminar esa relación. Termínela. O sea, no se haga, usted no diga esta mentira o este mito, yo lo voy a cambiar, no se preocupe, yo lo voy a cambiar. No es así, uno no es capaz, usted no es profesional, no es psiquiatra, ni psicólogo, no va a poder cambiar a su novio que es agresivo, ni a su novia que es agresiva. Hay muchas personas que son personas increíbles, que están en el mundo y uno tiene que jugársela y encontrar esa media naranja. Así que Así es. eso, bueno, es la violencia física, psicológica, la violencia económica, por ejemplo, para seguir el tipo de, Sí. de violencia es cuando, por ejemplo, en un matrimonio, el hombre, en este caso, vamos a hablar un poco más de eso porque el 80% de las denuncias son mujeres agredidas y un 20, y un 15, por ahí un 20 son varones Varones, agredidos. ujú. El varón nunca lo dice porque le da vergüenza, obviamente, no va a ir a los carabineros, a los policías, le va a dar vergüenza. Sí. En general pasa eso. Pero es cuando, por ejemplo, el varón se queda con todo el dinero y administra tu dinero y el de él, y a ti te da solo quizá una Y si es mesada. que. Y si es que. Y si es que. Tuve el caso de una esposa que el esposo le revisaba cuando iba al súper, le revisaba toda la... Guau. para que no Y una vez se compró una galletita para su hijo Claro, y fue complejo. terrible lo que pasó. Ujú. Entonces, también existe la violencia económica. Dentro del matrimonio, Ujú. no dentro del noviazgo, también existe la violencia sexual. Ujú. ¿Ah? Es cuando el esposo violenta sexualmente a la esposa o, como me decía una paciente, ¿sabes qué? Mi esposo me viola. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo tu esposo te puede violar? Claro que sí, se puede. Claro. Porque la mujer solamente, cuando es un acto voluntario, la sexualidad está dentro del contexto sagrado del matrimonio, Claro, pero si a ti te fuerzan, estando dentro del matrimonio, también es violación. claro. Así que ojo con eso. Si tu esposa está cansada, no quiere tener intimidad contigo, tú no la puedes obligar, Ujú. ¿no? Porque es algo mutuo, es una expresión de amor mutua. Justamente. No hay que forzar. Ujú. ¿Ah? Eso. Y la espiritual. A ver, esa Esta ya me es para causa aquí, mucha para curiosidad. Sí. Mira, supongamos que... Bueno, discúlpame que te voy a poner como ejemplo. Ya, Ya se está bien. asustan. Pero supongamos que tu esposo te fue infiel Ujú. y él es primer anciano de iglesia. Y a ti viene y te dice, no, Dios quiere que nosotros nos mantengamos juntos, aunque yo te hubiese hecho, aunque yo sea infiel contigo, o aunque yo te golpee, tú no lo puedes decir en la iglesia, porque Dios no quiere. Y tú serías una mala esposa si tú me delatas con el pastor o con la iglesia, o incluso si tú me denuncias. Eso no es de mujer cristiana. Claro. Entonces yo ocupo herramientas positivas para golpearte. Entonces, ojo con eso. La violencia es un delito. Sí. No mezclemos las cosas. Es un delito. Ujú. O sea, ¿y los delitos? ¿Qué hay que hacer con los delitos? Denunciarlo. Se denuncia. Ujú. Así de drástica Así de es. simple. Así de simple es la vida. Así es. ¿Mm?
hablamos del tema de que todo lo sufre, todo lo soporta, que porque muchas veces, Rodolfo, espiritualizamos un poco esta situación, ¿verdad? De los malos tratos, y a veces son cosas sencillas, pero son muy profundas. Por ejemplo, la violencia psicológica aparentemente es muy sutil, muy suave, pero va calando fuertemente en la mujer y en el varón si fuese así el caso. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos discriminar, ¿verdad? Y llegar hasta un límite, ¿sí? En el sentido de que nosotros, por ser cristianos y como tú decías, un anciano o un líder de iglesia, no podemos permitir esos tipos de malos tratos, ¿verdad? Sí. Imposible. Exacto, no se puede, porque lo que pasa es que la relación así sería asimétrica. Cuando yo te violento psicológicamente y pienso que yo soy más importante que tú. Claro. No, la relación matrimonial es de igual a igual. Entonces, uno tiene que... en el primer indicio de violencia psicológica, tú tienes que hablar con tu esposo o con tu esposa. No aguantar, porque cuando tú empiezas a aguantar, empieza a inflarse esto y es como una escalera que al principio es psicológico, pero después cuando lo psicológico no funciona, pasa a lo físico. Claro. Y ahí ya pasamos a otros temas mucho más graves. Entonces es importante ir a terapia, por ejemplo, matrimonial, porque muchas veces el esposo o la esposa han tenido malos hábitos desde pequeño. Porque, por ejemplo, o sea, yo siempre le digo a los papás, cuando me dicen, oye, pero ¿cómo castigo a mi hijo? ¿Cómo lo disciplino? Porque a mí cuando chico me pegaban con la correa. Y estoy sanito, mírame. Claro. Bueno, digo, no estás tan sano porque si no, no estarías conmigo. Yo no sé si alguna vez escuchaste que el papá le pegó a su hija chica. Porque se portó mal. Antes le pegaba una cachetada, se le tiraba el pelo, no sé, un correazo. Y después ese mismo papá, que está súper alterado, le pega a su hijo, lo manda a acostarse, con un moretón en la cara. ¿Cierto? Al otro día, supongamos el cumpleaños del niño y el papá es un amor, lo ama, le entrega regalo. ¿Qué entiende esa niñita? Hay una inconsecuencia, no hay algo claro. ¿Entendió algo? Sí. Que el que te agrede también te puede amar. Claro. Entonces ella crece y cuando su esposo le pega, entonces ella entiende, claro, es que él me ama. Lo normaliza. Lo normaliza, es una muy buena palabra. Entonces normaliza eso porque dice, bueno, igual que mi papá me amaba, pero también me pegaba, mi esposo también me ama y yo tengo que soportar eso porque quizás cometí algún error. Finalmente son patrones que se van repitiendo. Patrones que se repiten. Entonces por eso es importante que al primer vestigio de que, supongamos, tú descubriste que de repente tu esposo estaba muy estresado y tú discutiste con él y te pegó una cacheta. Listo. Ahí. Nada más. A terapia. Okay. Se puede reconstruir, pero a terapia, con profesionales. Claro. Porque la persona que es violenta es porque fue violentado. Entonces esa persona también tiene el derecho a recibir también ayuda. A también recibir ayuda. A veces nos fijamos mucho en la víctima y no en el agresor. Uno tiene que ser también, tratar de ser lo más justo. Hay algunas patologías sí que uno tiene que apartarse. O sea, hay patologías graves de violencia, personas que no controlan la ira, y eso es muy común hoy día. Porque como yo decía en algún lugar, la ciudad produce gente violenta. El estrés, la ansiedad. Yo no sé si tú acostumbras a andar en metro en Santiago. Sí. En alguna vez, ¿cierto? Sí. Si tú te fijas, todo el mundo anda enojado. Con el celular, pero enojado. Todo el mundo enojado porque la ciudad produce esa violencia. Entonces tú llegas a tu casa cargado de violencia y la expresas hacia tus hijos, hacia tu esposa. Entonces es importante poner límites. La esposa no puede ser víctima del esposo. Ese es un error. No puede ser. Compañeros. Son compañeros de vida. Entonces, si de repente tú dices, sabes, mi amor, que el otro día me trataste súper mal, pídele una explicación. O sea, ¿por qué? ¿Qué pasó en ti? Claro. Porque yo tengo miedo que después esto pase a mayores. Si es otro caso, si es una mujer ahora que no está viendo y que lleva 20 años de violencia, y eso son otras cosas más graves y que habría que verlo. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo, uno puede reconstruir, pero de contacto cero. Yo estoy de acuerdo, mi postura es que si hay violencia en el matrimonio, usted tiene que o salir el agresor se va a la casa de su mamá, mándelo a la casa de su suegra, haga la denuncia. No, es que
¿Qué van a decir los hermanos de iglesia? ¿Qué van a decir la familia? Bueno, tu responsabilidad como mamá o como papá es que tus hijos estén en un ambiente seguro, protegido, equilibrado, ¿cierto? Que quizás tú que eres mayor de edad, eres adulta, soporta los golpes. Ya. Es tu derecho, ¿cierto? Claro. Es tu derecho si tú quieres soportar los golpes. Pero tus hijos no tienen ese por qué cumplir eso. Tus hijos están expuestos a ver cómo el papá le pega a la mamá y después ese niñito le va a pegar a su esposa. Entonces es importante que nosotros cuidemos nuestra familia desde el punto 1, cuando pase algo, enseguida solucionarlo, no dilatarlo por vergüenza o por miedo. Okay. Oye, Rodolfo, estaba pensando para aquellos que están pololeando, están en esa etapa del noviazgo, que todo debería ser lindo. Que es una etapa tan hermosa. Claro, que hay que disfrutarla y vivirla. ¿Cómo aquellos jovencitos, adolescentes, ya en etapa ya de casarse, estoy pensando, cómo reconocer a un agresor? ¿Se puede reconocer con algunas características? Claro que sí. Mira, primero que todo, el primer gran termómetro es, bueno, vamos a ir a un ideal un poquito, si es de Jesús. Yo siempre le digo a mis pacientes, si es de Jesús, está bien. Lo otro, señorita, joven, escucha lo que dicen tus líderes de tu novia. Escucha, tú tienes que escuchar qué dicen tus líderes, qué dice tu pastor, qué dice tu líder de conquistadores de tu novia o de tu novio. Mira, lo que me pasó a mí una vez fue que yo tuve una novia que no era adventista. Y yo tenía 15, 16 años y a mí me encantaba el sábado estar todo el día en la iglesia. En las actividades. Pues. Y después en la tarde siempre hacíamos conciertos con los amigos, los hermanos. Era una iglesia muy chiquitita. Les encantaba que los jóvenes cantaran. Entonces yo me puse a pololear o tener una novia que no era adventista y ella, en las tardes, ella no quería ir a la iglesia, a mi iglesia no quería, quería quedarse comiendo una pizza y ver una película. Entonces yo de repente empecé a faltar y me empezó a alejar. Entonces, un buen dato, si tu novio o tu novia te aleja de las cosas de Dios, lo cortamos al tiro. Claro. O sea, yo digo, bueno, quizás tú dices, esperemos un poquito, pero yo te digo que hay que cortarlo rápido, hay que sacarlo. Porque si te está alejando, está tiempo todavía. Si te está alejando de lo más importante de tu vida, que es Jesús, no. Sí. Hay otra cosa también que he escuchado mucho, que los jóvenes dicen, no, es que él se va a bautizar. Dejémosle ahí, se va a bautizar y yo lo voy a convertir. Bueno, ese es un mito también, porque usted no puede convertir a nadie, es Jesús el que convierte. Y si Jesús no toca el corazón de esa persona, se va a bautizar para sacarte de la iglesia. Es más fácil que alguien venga y te saque que tú arrastres a alguien a la iglesia. La conversión es personal, individual, no es en pareja. Claro, eso no la es así. salvación es personal. Exacto, pero es importante eso, si oran juntos, es importante eso, que los novios oren juntos, que tengan proyectos, proyectos espirituales, que participen en la iglesia, los dos, o sea, que sean compañeros. O sea, eso es importante. Y ya yendo a lo más psicológico, el agresor siempre es muy seductor. Y a todo el mundo lo tiene engañado. Y que cuando pasa algo, el otro es el culpable, la culpable, el otro. Y tienen esto de que son súper buenos actores. Entonces, cometen un error, por ejemplo, le pegan a la novia y después viene el arrepentimiento, todo este círculo. ¿También se produce ese círculo de la violencia? El círculo de la violencia. Entonces te piden perdón, es como el periodo de luna de miel, ella o él creen que ella sí, es que ahora sí, ahora va a cambiar, ahora sí es el momento, ya lo perdono. Y de nuevo empieza. Entonces, hagamos la vida fácil, busquémonos gente que venga livianita de la mochila livianita, porque la vida es muy dura después, cuando el matrimonio son otras cosas, entonces es mejor estar con personas que vengan con su mochila livianita, y como no te has casado, tienes tiempo. Eso es muy importante. Qué importante. Hay tiempo. Sí. Pero es importante escuchar a los líderes. ¿Qué dice tu pastor pastor, ¿qué piensa de mi novia? Es importante eso, preguntarle a alguien espiritual y a alguien, un líder, que era los mejores amigos, pregúntale qué piensan de tu novia, de tu novio, pregúntale a tus papás también, que otros vean el entorno. Y lo otro, que es algo que yo he visto mucho, señorita, proyéctate con él, proyéctate si va a ser un buen esposo y un buen papá, y si ves a tu novio criando a tus hijos. Es como que la luz se prende al tiro en las damas, sobre todo, claro. Que es un buen radar para conocer. Y lo otro, que ya entrando, cuando están casados,
son el que violenta, el golpeador, muchas veces convence a su esposa o a la que golpea de que está media loca. Lo he visto yo mucho eso, que decir, no, es que tú te pasas rollo, no, yo no fui tan violento, es como que tú estás muy estresada. Eso es lo que pasa. O quizás tú siempre estás como al borde de algo, siempre como que quiere convencerte de que tú estás en el error y él no. Así que ojo con eso. Traspasando como la responsabilidad. Exacto, de la agresión. siempre la responsabilidad es del otro. Claro, es que yo venía muy estresado y tú me molestaste con los niños y a mí se me salió la cacheta. ¿Me entiendes? Sí, tiene razón, es que los niños lo estresan y todo. Entonces, la culpa está en la víctima, según el agresor. Siempre la culpa la tiene la víctima. Y se justifica la agresión además. Se justifica, y eso es lo peor. Porque al justificarla, él no tiene conciencia de sí. Entonces se mantiene en el error. Qué interesante, como hemos visto hasta aquí, ¿cierto? Que hay formas de poder reconocer a un agresor o a una agresora y poder decir no. O sea, yo no quiero esto para mi vida, quiero otro plan, el plan perfecto que Dios tiene para mí. Ahora, Rodolfo, en el caso de aquellas mujeres o varones que han sido violentados, ¿cómo afecta la violencia? De todos los tipos que tú has nombrado, ¿cómo afecta psicológicamente? Bueno, lo primero, aislamiento social. ¿Qué significa esto? La dama en general la dama no quiere salir, no quiere tener amigos, amigas, está solamente en la casa, no se arregla porque quiere estar ahí, porque lo que me decía una paciente, yo me arreglé y mi esposo se enojó tanto porque dijo, no, tú me estás engañando, ¿por qué te arreglas tanto? Una locura, porque si hay algo, por ejemplo, que me enseñó mi esposa, es que ella se arregla también para ella, no para andar luciéndose a otro, al mundo. Entonces, lo primero, las personas que están siendo violentadas se aíslan mucho, no quieren salir, piensan que es la única vida, esa, no hay otra. Y él es el único hombre que va a existir en su vida y no hay otro. Entonces, limitan todo su crecimiento. Su autoestima baja. Se sienten poca cosa y el gran problema es que al sentirse poca cosa no son capaces de hacer una llamada telefónica y denunciar. ¿Por qué? Porque su autoestima está tan baja que ellos piensan, ¿qué voy a hacer con mis hijos? No tengo dónde estar. Por último, ¿puedo aguantar por mis hijos que me pegue? Porque él mantiene la casa, paga los gastos, entonces tengo que sacrificarme porque hay muchas mujeres, sobre todo bueno, de épocas pasadas, que pensaban que la vida de la mujer era más sufrida. No es así. La mujer tiene la misma vida del hombre, o sea, tienen que ser aquí iguales en el crecimiento, en la felicidad. Entonces hay mujeres que su autoestima las consume y empiezan a verse ellas como que no valen nada y en ese contexto merecen lo que está pasando. Y bueno, y aparece el concepto de codependencia. Que el concepto de codependencia es algo que aprendí yo con mucho dolor. Yo trabajé mucho en la municipalidad atendiendo a mujeres golpeadas y teníamos meses, trabajábamos en pos de la denuncia. Y teníamos todos los casos listos y llegábamos al tribunal y la esposa decía, no, es que me arrepiento. Se retractaba. Y nosotros agotadísimos después de todo eso. ¿Y qué pasa? Porque la mujer que es codependiente, eso significa que ella depende emocionalmente de su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo en estos años, al pegarle, darle cariño, esa mujer se pone vulnerable, depende emocional y psicológicamente de su esposo, porque su esposo se supone que son tan seductores, tienen personalidades tan fuertes, y la tienen tan por el suelo, que ella no tiene más visión que los pies de su esposo. Qué lamentable, ¿verdad? Quizás en este momento hay muchas mujeres que están escuchando, ¿cierto?, esta temática, y cuán importante es que podamos escucharnos también y ver si realmente estoy siendo feliz donde estoy y cuáles también las oportunidades que tengo afuera, ¿ya? Ahora, Rodolfo, si en un matrimonio ya existe violencia, han habido episodios, ¿cierto?, de malos tratos, de distintos tipos de agresiones, ¿se puede reconstruir un matrimonio en esa calidad, aún así de haber estado muy deteriorado? Bueno, antes que eso, un solo detalle. Si alguien no está viendo y está sufriendo de abuso físico fuerte por su cónyuge, hay un número, acá en Chile al menos, que puede llamar, 1455. Ahí puede hacer la denuncia. ¿Por qué? Porque acá no estamos hablando de cristianismo en este momento, estamos hablando de un delito. Entonces, hermana de iglesia, de todo mi corazón,
que no está viendo hoy día. O hermano de iglesia también. Si usted está siendo violentado o violentada, que usted tiene que esconderse cuando su esposo llega, como me comentaba unos niños que ellos tenían que, cuando ya sabían que iba a llegar el papá, se escondían debajo de la cama, porque la mamá era la que recibía todos los golpes, porque hay hombres que llegan y llegan golpeando. Claro, enojados. Enojados por cualquier cosa y se desquitan con la esposa. Si usted está pasando por eso, no lo esconda. Es lo peor, porque se daña usted, está dañando a su familia, lo que hay que hacer es contacto cero. O sea, hacer la denuncia al 1455, llama, ¿sabe qué? Estoy siendo agredida por mi esposo, quiero hacer la denuncia. Si usted no es capaz de hacerlo, le puede pedir a alguna amiga, también reciben, para que vayan a investigar. Los carabineros llegan, investigan, preguntan. Si usted es una dama y tiene confianza con la esposa del pastor debería también tomar un rol preponderante, Sí. ¿cierto? En esta ayuda para las damas de su iglesia, llamar porque es un delito y que esta persona que está siendo violenta contigo salga de la casa. Se puede ir a la casa de su mamá, de sus tíos, de la familia, lo que sea, pero tiene que salir. ¿Por qué? Porque se necesita tranquilidad. Y nadie merece ser golpeado, nadie. Sí, además Entonces, al hacer la denuncia, disculpa, hay una medida de protección medida que de viene para la protección, mujer. exacto. Claro, así que sea parte la claro, agresor. y no tener miedo que la familia que va a decir, no, porque la prioridad es tu familia, tu núcleo, tus Y ella hijos. como persona. Y ella como persona, lo Sí, primero. sí. Porque si la mamá está bien, todo el mundo está bien. Ese es un dicho muy, muy importante. Y tu hijo, tengo niños que los papás son violentos, que ellos también son violentos en el colegio, los Claro. niñitos. Bueno, se hacen pipí en su cama. Bueno, y todo lo que Implica sería la otro tema ya de la violencia, Sí, cómo sí. lo perciben los niños. Pero llame al 1455, que estoy seguro que Sí, va a aquí aparecer lo en van a pantalla. poner Sí. para que puedan llamar. Eso. Contacto cero. Rodolfo, antes que continúes, creo que es muy importante destacar que la violencia no solo afecta a una persona. Por lo que tú estás hablando, yo puedo percibir que la violencia afecta a todo el núcleo familiar. Exacto. Por lo tanto, no podemos normalizar la violencia en ningún ámbito. O sea, si el padre o madre golpea a sus hijos, después golpea a la esposa, al esposo, o sea, no existe Sí. amor allí. Necesita Mira. que algo ocurra. Y como yo te preguntaba al comienzo, ¿se puede reconstruir esa Sí. familia? Mira, me gusta mucho la palabra que usas tú, que es normalizar. Porque ese es el gran problema. Cuando tú normalizas, significa que para ti es normal que te peguen, Claro. o es normal que los papás se agarran a puñetazos, los dos. Sí. Ida y vuelta. Sí. Hay matrimonios que son ida y vuelta. No, es que nosotros ya nos entendemos así. Es una locura eso. Pienso en los hijos. Que Es que ven, son los hijos. que ven. Exacto. Mira, yo tuve una paciente que me contó que sus hermanos se escondían porque él llegaba y le llegaba pegando a la mamá, a los hermanos, y a ella la dejaba sentada en el living viendo cómo el papá le pegaba a todos sus hermanos. Le decía, a ti no te pego porque tú eres mi preferida. El tipo era un psicópata. Entonces fue generando en ella mucha culpa. Claro, ¿Culpa por qué? no poder hacer nada. ¿Por qué no me pega a mí? Mm, Y ella me decía, yo hubiese preferido que me pegara a mí. Le quebró el brazo a su hermanito, o sea, cosas terribles. En ese contexto, contacto cero. ujú. Eso es importante, contacto cero. Ahí tiene que irse Ok. de la casa, Ujú. con la denuncia y todo. Y después, en el contacto cero, obviamente, yo creo en esto, Sí, se puede reconstruir. ok. Pero primero, contacto cero. Ok. Ayudemos al victimario Ujú. y ayudemos a la víctima. Sabes que, Rodolfo, cuando uno realiza una denuncia, muchas veces las personas creen que al hacer la denuncia se está separando todo o puede venir algo peor, pero todo lo contrario, porque Sí. se atiende al agresor y también se atiende a la víctima, ¿verdad? Exacto. Entonces es importante No, llegar a eso. importante en medio de la crisis quebrar. Claro, Quebrar eso, porque te puedo asegurar que después que tú denuncias, todo es para mejor. claro. Tú ya vas a tener tranquilidad, vas a poder dormir, vas a tener esa tranquilidad que te permite pensar en que si este matrimonio sigue, Claro. ¿me entiendes? O si tiene solución Se por los mejora. dos lados. Mm. Porque si el victimario no quiere sanar, no se puede hacer No se nada. puede hacer nada. Pero si él quiere sanar, ¿por qué? Porque él tuvo un papá golpeador y él no sabe. Ujú. Es que esto aquí no es un dato menor. Mm. Si esta persona, si tu esposo no sabe comunicarse de otra forma, es la única herramienta que tiene, que es la agresión, tú tienes que enseñarle. Claro. Pero no tu esposa, Mm. un profesional. Un profesional.
Entonces, Con terapia. Con terapia. Tú lo que tienes que hacer como cristiana es orar por tu familia y que Dios tome el control de eso y que tu esposo esté dispuesto o tu esposa esté dispuesta a tomar terapia para poder bajar esos niveles de ira, que es el control de ira. En general hay técnicas, hay muchas técnicas para el manejo de la ira. Es algo que sí se puede solucionar, pero en el contexto de que el esposo se dé cuenta de que él está cometiendo un delito, que está perdiendo su familia y que no corresponde que agreda a su esposa de esa forma. Si él lo entiende y se somete a terapia, se puede reconstruir. Si él no lo quiere hacer, no hay otra forma. No hay otra forma. Hay que, cada uno tiene que... La familia no se termina porque el papá siempre va a ser el papá, la mamá siempre, pero un alejamiento. No hay otra situación. ¿Por qué? Porque el golpeador siempre va a seguir. Es como una montaña rusa. A veces va a estar bien, pero cuando se estresa va a golpear de nuevo. Claro. Qué increíble, Rodolfo, lo que tú nos presentas. Realmente fuerte también. Es fuerte pero hablar sí de estos temas. Hay esperanza. Eso te quería decir, Rodolfo. Hay. Pero antes de ver la luz y la esperanza, si hay alguna situación que hoy esté ocurriendo en alguna familia, ¿dónde recurrir? ¿Qué hacer? ¿Ya? Bueno, el primer paso, si es que tiene alguna amiga o la familia que hable del tema. Alguna red de apoyo que tenga. Claro, las redes de apoyo al tiro. Decirle a su mamá o a su mejor amiga o al pastor o a la pastora o a los líderes de la iglesia, ¿sabes qué? Tengo este problema. Mi esposo me está golpeando. ¿Qué hago? Lo primero es hablarlo. No guardarlo. Después se hace la denuncia, lo puede hacer otra persona o lo puede hacer tú misma al 1455, al Servicio Nacional de la Mujer, acá en Chile al menos. Eso es lo primero, la denuncia, alejamiento. Y después, tú como esposa que has sido agredida, necesitas terapia también. Porque tú tienes que también reconocer y esto es fuerte, cuál es tu parte de la responsabilidad. Porque hay muchas mujeres que se sienten muy cómodas siendo víctimas. Porque es una situación donde ellas han permitido por su misma crianza, entonces ellas tienen que ir a terapia para después no ser víctimas. Y por otro lado, el victimario o el agresor también tiene que ir a terapia para él también tener la opción de mejorar. Pero en este caso hay que proteger a la mujer agredida por sobre todas las cosas. Hay que protegerla como sea. Así, quizás algún familiar que se vaya a vivir con ella por el momento, pero la prioridad acá es separar al agresor y estar con ella, y ella después en terapia verá cómo ella podrá manejar, no ser más víctima, salir de esto y manejar posible otras relaciones. Claro, de todas maneras. Y como dijiste tú hace un ratito, ¿hay esperanza? Hay esperanza, hay esperanza. Yo he estado... la última vez que nosotros conversamos esto, hablamos un poquito de esto mismo y una persona me contactó, una mujer que había sido violentada por muchos años psicológicamente. El año pasado. El año pasado. Pasa silencio el año pasado. Exacto. Entonces ella escuchó el tema que tuvimos nosotros dos y se atrevió a hacer la denuncia. Se hizo la denuncia, el esposo salió y en el proceso de la denuncia el esposo nunca se había dado cuenta él, porque en su casa lo trataban así. Era normal. Él había, como dices tú, normalizado. Después cada uno hizo terapia, hicieron terapia los dos conmigo también, así que el matrimonio, le dimos algunas herramientas para comunicarse mejor, para el manejo de la ira, y ahora están súper bien, tienen un matrimonio feliz y ellos saben cuáles son los límites. Claro. Porque es importante, te estás pasando este límite, entonces es importante como matrimonio. Autocontrol. El autocontrol, el autolimitarse. Sí. Si yo llego un día muy estresado y voy a explotar, lo primero que hago es, llego, saludo, me voy a duchar, una ducha fría. Claro. Salgo a trotar y después llego súper relajado, por ejemplo, a la casa. Autorregularse. Autorregulación. Pero ellos ya lo saben. Claro. Entonces esta crisis sirvió para que ellos aprendieran lo que no tienen que hacer. Entonces eso es importante. Y hay esperanza. Esperanza, pero hagámoslo bien. Contacto cero, la denuncia, y después si los dos están dispuestos a reconstruir,
se puede reconstruir. Amén. Qué lindo poder ver que a pesar de la temática tan compleja y tan difícil, hay esperanza, Sí. siempre hay esperanza. Y más cuando uno invita a Dios en la familia, Dios puede obrar milagros. Y así como tú nos cuentas este testimonio de esta familia que estaba a punto de separarse, a Sí, pesar de ahí eso, hago un hincapié de que ella abrió la puerta a Dios. buscó ayuda. Ella fue. Ella abría la puerta para que Dios entrara a su casa y cuando Dios entra a tu hogar, suceden milagros. Eso es lo que sucede. Así es. Y entonces ya hemos conversado, ¿cierto?, sobre que todo lo sufre, todo lo soporta, tiene un límite y no es así como Dios quiere que vivamos. Dios quiere que vivamos en armonía, en paz, que nuestros hogares sean un pedacito de cielo aquí en la tierra. Cuán importante es que el ambiente familiar sea el mejor lugar, ¿verdad? Y cuando la mujer, como decías tú, la madre está bien, todo está funcionando bien porque Dios así lo ha permitido. Rodolfo, te queremos agradecer profundamente haber abordado este tema. Gracias por también los testimonios que has contado, que son reales, ya de situaciones que tú has trabajado ahí con las personas. Y me gustaría que pudieras dejar un mensaje allí a nuestros amigos, amigas que nos están escuchando. Si están viviendo una situación tanto en el pololeo, en el noviazgo o el matrimonio, a quién recurrir, qué hacer y en el fondo del corazón que ellos puedan escuchar, ¿cierto? Esa voz interna que te dice, no, aquí estamos mal, algo está pasando. Si tú le puedes dejar un mensaje. Primero, como papá, voy a hablar a todas esas señoritas y jóvenes que están de novio o de novia con alguien que ustedes están viendo que está agresivo, que la está humillando, y ustedes no pueden salir de ese noviazgo. Yo te quiero decir de lo más hondo de mi corazón, como papá que soy, tú tienes que terminar esa relación, tienes que pedir ayuda, tienes que buscarte un consejero dentro de tu iglesia, algún líder que te aconseje y que vea más allá, vea la película completa, porque a veces cuando estamos como novios no vemos la película completa. Busca a alguien que te ayude, un consejero, y pon tu noviazgo en las manos de Dios. Amiga, si tú estás casada y estás sufriendo de algún tipo de abuso físico, psicológico, algún tipo de violencia, lo importante es que tú lo hables. Háblalo con alguien. Sácalo de ahí. No lo mantenga en privado, no lo mantenga en secreto. Sácalo de ahí. ¿Por qué? Porque esto es una bomba de tiempo. En algún momento van a pasar a violencia de tipo mucho mayor. La violencia afecta a los niños, a tus hijos, el ambiente familiar. Como decía Valesca, tu hogar tiene que ser un pedacito de cielo. Así que sigamos un protocolo básico. Háblalo con alguien, evalúa, háblalo con tu esposo, dile, mira, yo no puedo soportar esta situación más, vayamos a terapia. Si no pasa eso y pasa a mayores, la denuncia, ya están los teléfonos puestos, la denuncia, y después en contacto cero reconstruyamos. Si uno de los dos no quiere reconstruir, ya eso ya no depende de ti y tú empiezas a crecer por tú misma, empiezas a crecer, a fortalecerte, tu autoestima y a crecer y brillar donde estás. Gracias, Rodolfo. Una vez más agradecemos a Rodolfo por esta importante temática. Vuelve a revisarla, vuelve a escucharla, comparte con aquella persona que lo necesita. Y vamos a orar en esta hora, vamos a orar por ti, por tu familia, porque queremos tener familias fuertes, familias felices, porque de esta manera vamos a poder ir felices al cielo también. Amén. ¿Verdad? Es el plan de Dios. Dios instituyó el matrimonio, ¿cierto? Poder tener hijos, pero en armonía, en alegría y en gozo. Rodolfo, ¿tú pudieras orar por todas estas situaciones que vivimos aquí en la tierra, pero que seguro el Señor Jesús quiere ayudarnos? Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te doy gracias porque podemos hablar de estos temas. Gracias, Padre, porque tú nos ayudas en todo orden de cosas. Gracias, Padre, porque nunca hemos estado solos. Gracias porque tú estás ahí cuando te necesitamos. Gracias, Padre, porque a pesar de que yo estoy sufriendo en mi casa, estoy siendo violentada, estoy siendo violentado, tú estás ahí para abrazarme y apoyarme. Ayúdame, Señor, a tener la claridad para poder reconstruir mi matrimonio. Ayúdame a tener la claridad para poder protegerme a mí y proteger, Señor, a mis hijos. Danos una doble porción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, como líderes para poder orientar de la mejor forma posible. Todo esto te lo pido por Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Rodolfo, una vez más. Que el Señor te bendiga. Y muchas gracias a todos nuestros amigos y hermanos que han estado pendientes de esta charla. Así que un abrazo y que el Señor les bendiga. Él sí
decir, un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, me encontraste, refugio tengo en ti, con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar, quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Y hoy puedo cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. El silencio duele cuando hay tanto que decir. Un grito de angustia explota dentro de mí. Dios, me encontraste, refugio tengo en ti, con amor me rescataste, hoy puedo en ti yo ser feliz. Basta de silencio, tengo tanto que contar, quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta de silencio, mi voz me liberará. Jesús rompió mis cadenas, en Él tengo libertad. Basta de silencio, tengo tanto que contar, quiero hablar y mis sueños hacer realidad. Basta ya de silencio, tienes tanto que contar, puedes hablar y tus sueños hacer realidad. Basta de silencio, tu voz te liberará. Jesús rompió tus cadenas, en Él tienes libertad. Y hoy puedes cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. Y hoy puedes cantar, reír y llorar, refugio encuentro en ti. Basta de silencio,